Muy buenas noches, les damos la bienvenida al Colegio Nacional. En mi calidad de presidente en turno, me complace muchísimo recibirlos a todos ustedes aquí y comenzar este ciclo de conferencias de José Ramón Cosío, en el que participarán también en la sesión de hoy Jesús Silva Herzog Márquez y Juan Pardinas. Es un privilegio iniciar este ciclo a cargo de José Ramón Cosío sobre un tema que no puede ser más importante: los problemas nacionales y el derecho. Los dejo en compañía de ellos y muchas gracias por venir al Colegio Nacional. ¿Escucha ahora sí? Muy buenas noches a todos ustedes. Quiero comenzar agradeciendo a todos ustedes su asistencia al inicio de este ciclo de conferencias, de charlas, para explorar unos temas desde la mayor importancia, problemas nacionales y vinculados al derecho. También, desde luego, quiero dar las gracias muy atentamente a Juan Villoro, nuestro presidente de turno, que se haya tomado el tiempo para venir, para acompañarnos en esta primera charla y hacer una exposición muy breve de lo que estamos tratando de hacer en ella. Yo creo que en el mandato que se dio al Colegio Nacional en sus inicios, desde luego está la divulgación de la cultura, de las ciencias, de las artes, pero también me parece que tiene un efecto de exploración de cuáles son los temas más importantes de nuestra sociedad en el tiempo en que cada uno de nosotros nos toque pasar por esta muy importante institución. Desde luego, tomando como referente ese título tan bueno del libro de Molina Enríquez, se nos ocurrió a varios colegas, ahora voy a decir el nombre de ellos, pues no solo divulgar conocimiento que ya está establecido, no solo venir a contar, a hacer patente un conocimiento, insisto, ya desarrollado, sino hacernos algunas preguntas sobre problemas que creemos son muy acuciantes para la sociedad. Muy brevemente voy a decir de qué se tratan estas 10 conferencias, dado que son, o es hoy el inicio de estas. En primer lugar, y agradezco muchísimo a Jesús Silva Herzog Márquez y a Juan Pardinas que estén aquí esta tarde para explorar algunos de los problemas más relevantes del Estado de Derecho o de la falta de Estado de Derecho entre nosotros. Un segundo tema tiene que ver con la sustracción internacional de menores. Creo que es un efecto pues no deseado de la globalidad, pero que crecientemente padecemos y vemos, inclusive en la Suprema Corte de Justicia, con el modo en que los chicos quedan en una condición a veces muy dolorosa, separados de sus padres por las condiciones de la migración. Otro, y dentro del Festival de la Ciudad de México, ¿cuál es la situación jurídica de esta capital? Otro tema de la mayor importancia tiene que ver con el acceso al agua. Otro, los consumidores y las acciones colectivas, el tema de las adicciones, los protocolos de actuación de los cuerpos de seguridad pública en el país, la condición migratoria de nuestro país, sobre todo con énfasis hacia los derechos humanos, un asunto central relacionado con la desaparición forzada de personas. Hace pocos días estuvo el Estado mexicano en Ginebra tratando de explicar cuál era la situación. Muchos de ustedes vieron en una situación no solo humanamente compleja, sino jurídica, técnicamente, de la mayor dificultad. Y finalmente, un tema que también nos pareció relevantísimo, que son las relaciones entre Estado y mercado, cómo puede aplicarse el derecho para efectos de la expresión tradicional. No hay un apoderamiento oligárquico de todo el orden público. Entonces, alrededor de estos temas que me parecieron muy importantes, de luego hay desafortunadamente muchos problemas nacionales, quisiéramos tener esta reflexión. Dado que es también el primer día que estamos aquí, quiero agradecer a los compañeros de la Suprema Corte que son tan entusiastas
en todo lo que juntos emprendemos, tanto en la Suprema Corte como en otras muchas actividades, en particular a Santiago Oñate, a Selena Orozco y a David Sánchez Mejía por su esfuerzo, de aquí del Colegio Alicia Sandoval, a Ana Felker y a Martín Velasco, por su apoyo, por haber diseñado este muy interesante folleto con una portada, la verán ustedes, que tiene una parte muy provocadora, muy agradable, muy visual, al mismo tiempo bastante crítica, y de aquí de nuestro colegio a Fausto Cerón y a Georgina. También quisiera agradecer, y ojalá que esto sea una tradición, a los alumnos que nos acompañan hoy, que vinieron del ITAM, son 15 jóvenes, que además de todas las personas que ya agradecí quisieron venir, y ojalá que también podamos empezar a traer pues, estudiantes de distintas universidades, de distintas escuelas, de distintas carreras, para efecto de que vayan conociendo al colegio, se incorporen y pues, realmente entre todos vayamos teniendo una condición de mayor capacitación, de mayor actualización en relación con el derecho. Pues presentado que fue este seminario, yo quisiera hacer algunos comentarios iniciales en este sentido. Después daría la palabra al profesor Silva Gerso, el profesor Juan Pardinas, y después al profesor Silva Gerso, para que pudiéramos reflexionar sobre estos temas de Estado de Derecho. Yo creo que uno de los problemas centrales del Estado de Derecho, en el momento que estamos viviendo, es que todo el mundo hablamos, basta leer cualquier día de los periódicos, escuchar, leer cualquiera de los medios de comunicación, ver los discursos presidenciales, ver las intervenciones de la Suprema Corte, o realmente asistir a cualquier expresión para que uno vea que se usa y se reclama, se exige el establecimiento del Estado de Derecho. Yo creo que esta forma en la que en los últimos años lo hemos estado invocando, déjenme llamar así, pues nos está mostrando una profunda carencia de Estado de Derecho. Es decir, creo que al invocarlo, como hace algunos años invocábamos a la democracia, al pluralismo político, etcétera, pues lo que nos está indicando es que es algo que nuestra convivencia social, o de algo de lo que nuestra convivencia social carece y pareciera de la mayor importancia tenerlo con nosotros. Sin embargo, algo que resulta sumamente preocupante es las muy distintas maneras en que la expresión Estado de Derecho se utiliza. Yo creo que este es uno de los problemas centrales que estamos asistiendo. El 27 de noviembre pasado, el presidente de la República hizo una amplia convocatoria, tendremos mejores o peores opiniones cada uno de lo que allí se dijo, hacia el establecimiento de un Estado de Derecho. Pero cuando uno va buscando qué es lo que quiere decir el discurso presidencial, por tomar un solo ejemplo, como Estado de Derecho, ya no queda tan claro a qué es lo que puede uno escuchar unos pocos días después la expresión de algunos miembros de la clase empresarial mexicana, del empresariado mexicano, y también uno encuentra que se están refiriendo a cosas distintas. Creo entonces que uno de los primeros problemas del uso así tan reiterado, tan abierto del Estado de Derecho es precisamente el de que no se sabe muy bien de qué se habla cuando se habla de Estado de Derecho. Si nosotros vemos expresiones que se han utilizado en otros países y en otros momentos para tratar de definir qué es Estado de Derecho, creo que nos da una idea de que no siempre que hablamos de Estado de Derecho estamos hablando de lo mismo, sino que, por el contrario, hay cosas, déjenme decirlo así, muy distintas con la invocación o el uso de estas expresiones. Caricaturizando un poco para efectos de comprimir la posición, si uno analiza, por ejemplo, qué es lo que en sus orígenes, o al menos en sus orígenes, los ingleses denominaban rule of law, creo yo que, haciendo una síntesis, podría entenderse que se está hablando del predominio de lo dispuesto en la ley o en el derecho respecto de todas las otras formas posibles de regulación de la convivencia social, un sometimiento por igual a la ley, a la expresión
forma de ley de los gobernantes y de los gobernados, a la aceptación de todo aquello que socialmente se quiera regular, sea por la vía de los derechos o de las obligaciones, siempre que estén previstos por normas jurídicas. Creo que la idea del rule of law es un sometimiento igual de gobernantes y gobernados a la ley. Si nosotros vemos la expresión francesa del État de droit, creo que el problema es diferente, porque ahí lo que me parece es que eran individuos que trataban de separarse, de diferenciarse del poder público a efectos de controlar o de limitar el poder público. Esta expresión que está en el artículo 6 de la Declaración Universal, que dice que un país tiene constitución siempre que exista división de poderes y que se garanticen los derechos fundamentales, creo que precisamente trata de recoger esta idea. Tengo este Estado, digámoslo así, a la francesa, siempre que pueda yo generar una separación, una protección respecto de las autoridades. Como también sabemos, los alemanes, digamos, hacia mediados del siglo XIX, sobre todo finales, también tienen la expresión de Rechtsstaat, y creo que aquí este juego, que se podría traducir así muy libremente como Estado de Derecho, tiene una diferencia importante. Creo que aquí lo que se estaba tratando es de generar una condición fuerte de ejercicio del poder para el Estado o el incipiente Estado alemán a efecto de lograr su unificación. Y finalmente, si uno toma las expresiones, por ejemplo, de Williamson, cuando está construyendo esto que después se le denominó el consenso de Washington, creo que allí, cuando se empieza a hacer en estos trabajos alrededor del 2000, cuando se empieza a hablar del consenso de Washington, ya hay una recuperación de la expresión de Estado de Derecho. Creo que aquí lo que estábamos básicamente tratando, o estaban tratando de construir con la expresión, es condiciones para facilitar las transacciones comerciales y generar relaciones, digamos, comerciales, financieras, económicas, fáciles, expeditas, autónomas, ciertas, donde los créditos se pudieran prestar, donde las garantías se pudieran recuperar, etc. Entonces, la impresión que yo tengo es que a veces ponemos todo junto como si fuera una sola cosa el Estado de Derecho, y me parece entonces que esto también nos está generando una enorme complejidad. Y creo que parte de los problemas que estamos teniendo es que estamos todos cómodos con el uso de la expresión, pero no estamos ya cómodos con la forma en la que quisiéramos alcanzar ese Estado de Derecho, porque inclusive no tiene tan claramente definidos sus elementos. En este sentido, creo que con el orden jurídico se quieren hacer cosas distintas a partir de las ideas diferenciadas que se tengan, y consecuentemente resulta muy difícil alcanzar esas ideas. Yo, por ejemplo, pensaba que para quienes piensan que el Estado de Derecho debe ser simple y sencillamente garantizar lo que ya está establecido en el orden jurídico, es decir, lograr la aplicación pura y dura de lo que ya está en el orden jurídico, creo entonces que están imaginando un tipo de Estado de Derecho muy específico. Quienes suponen que el orden jurídico debiera transformarse para garantizar otras cosas, regular otras cosas, emprender otro tipo de acciones que desde luego no están establecidas en el orden jurídico, buscan que esta expresión tenga un sentido transformador. Yo, así es como he visto, lo digo brevemente para dejar espacio ahora comentarios, que aquí creo que hay un problema central, y si hubiera tiempo más adelante en esta dinámica lo podríamos plantear. Voy a presentar ahora a Juan Pardinas. Como todos ustedes saben, él está frente del Instituto Mexicano para la Competitividad, que yo creo que está haciendo un trabajo ahí espléndido de medir, de plantearnos ideas muy críticas en torno precisamente a este tema de la productividad, pero en una situación muy transversal. Juan tiene un doctorado en Inglaterra, es profesor del ITAM, ha sido también profesor en el extranjero, tiene un currículum amplísimo, y yo creo que con estos datos del conocimiento público que tenemos todos de él, es
Gracias a usted, ministro Cosío, por la oportunidad de estar presente en este foro. Para mí es un privilegio enorme. Quiero empezar mi intervención remitiéndome a uno de los momentos más espeluznantes en la vida reciente de nuestro país. Es pocos días después del 26 de septiembre, en Iguala. José Luis Abarca todavía es presidente municipal de Iguala, pero ya hay una orden de aprehensión que todavía no se hace pública. Y su último acto como presidente municipal de Iguala es un discurso frente a sus colaboradores, que la periodista Denise Merker tiene el video y transmitió un reportaje sobre esto. Y con ya la policía aproximándose al Palacio Municipal, él sigue hablando y termina el discurso y se alcanza a fugar. Y se ve ahí en el video cómo literalmente sale corriendo con su mujer. Y el discurso es particularmente angustiante para los que vivimos en el país, porque remite estas abstracciones y precisamente la abstracción que hoy nos convoca. O sea, habla de transparencia, habla de justicia, habla de rendición de cuentas, y vemos a José Luis Abarca hablando de Estado de Derecho. Entonces, cuando un personaje de esta naturaleza cita el concepto que hoy nos convoca como un referente, pues a mí lo que me genera es como una profunda confusión, ¿no? De dónde estamos parados, cuál es la narrativa, qué es lo que significa. El ministro Cosío nos mandó un par de textos, un poco como para iniciar y para provocarnos en esta conversación. Y me gustó unas definiciones que encontré. Dice, el Estado de Derecho es el predominio de lo dispuesto en la ley o el derecho respecto de todas las formas posibles de regular la convivencia social. El problema es que ese predominio no lo tenemos claro, ni conceptualmente ni en la práctica. El Estado de Derecho se parece un poco, creo, si me permiten la referencia coloquial, a la felicidad. Todos la necesitamos, todos la queremos, todos la buscamos, pero para un apasionado de la ópera, su noción de felicidad puede ser algo totalmente distinto que para un aficionado al fútbol. La felicidad es algo muy abstracto y en el país se está volviendo algo, el Estado de Derecho se está volviendo también una referencia muy abstracta. Tolstoy decía que todas las familias felices eran felices de la misma manera y las familias desdichadas eran infelices de muchísimas formas. Creo que eso también aplica al Estado de Derecho. Ahí el símil de la felicidad sigue funcionando, sigue acompañando. El Estado de Derecho, donde funciona en los países que sentimos que hay Estado de Derecho, pues lo que vemos es un cumplimiento de las reglas, no solo por parte de la sociedad, sino por parte también de la autoridad. Y esa es probablemente, desde mi perspectiva, la semilla del problema en nuestro país. La autoridad, los liderazgos políticos en nuestro país no son un referente de cumplimiento de la ley. Entonces, el efecto pedagógico que podría surgir, o que surge desgraciadamente de forma perversa, es que no hay una obligación o un mandato precisamente de cumplir la ley, de regirnos por esa previsión general de comportamiento, de conducta que debería ser el Estado de Derecho. Cuando el ministro Cosío me invitó a dar esta conferencia, estaba yo leyendo este libro de Aguilar Camín, de Adiós a los Padres. Traía yo pensando qué iba yo a decir en la conferencia mientras yo leía esta especie de biografía, novela de Aguilar Camín. Y me di cuenta cómo es la historia de una serie de fracturas familiares. La fractura y separación de su madre con su padre, el abandono del padre, la separación y la fractura del abuelo paterno con el padre. Y a la hora que ve uno la novela, la puede uno leer como una novela, pero la puede uno leer también como
momento perfectamente pertinente para esta conferencia. ¿Qué le sucede al abuelo? Llega un gobernador a Quintana Roo. El abuelo era un próspero empresario que tenía un cine, tenía una gasolinera, tenía una tienda de abarrotes. Llega un gobernador de nombre Margarito Sánchez en los 40s a Quintana Roo y le dice al abuelo de Aguilar Camín: pues para que quieres prosperar, vamos a tener que prosperar, pues vas a tener que hacer negocios conmigo. Entonces, la predictibilidad que podría dar el Estado de Derecho, que sabes que una concesión va a durar de acuerdo a lo que habían establecido, que la licencia de funcionamiento de un cine iba a estar ahí, se acaba en el momento en que llega este gobernador Margarito y básicamente empieza a trazar la caída empresarial del abuelo. Después, el padre de Aguilar Camín se va a un proyecto empresarial maderero en Guatemala. El papá entra al proyecto maderero. El papá queda de pagarle $5,000 por un bloque gigantesco, una bodega llena de madera, y nunca se los paga. Y el padre de Aguilar Camín se pasa un poco como personaje trágico tratando de recuperar esa deuda con su propio padre. Por supuesto, no hay Estado, no hay certidumbre que garantice el cumplimiento de un contrato. Ya desde una figura muy trágica en la historia, pues es el padre que no cumple con un compromiso verbal con su hijo. Y eso empieza a fracturar y empieza a contaminar la vida de las personas. Entonces, esta abstracción que igual cita José Luis Abarca, que un distinguido profesor de Derecho, esta abstracción del Estado de Derecho no es algo abstracto, es algo que, como presenta en este libro, en esta biografía, contamina nuestras propias vidas, contamina nuestras relaciones humanas, se mete a lo más íntimo, se mete al núcleo familiar, parte de un matrimonio de un esposo que se la pasa soñando en poder recuperar ese dinero. Y al final del libro, en un momento muy trágico, cuando el padre de Aguilar Camín está pues en la absoluta bancarrota, al borde de la mendicidad, sin tener recursos para el sustento, el padre saca una serie de expedientes judiciales sobre los que está esperando la sentencia para que le devuelvan unas propiedades, unos terrenos, y con esos terrenos recuperar la dignidad y poder volver frente a los hijos que abandonó 36 años antes. Entonces, el Estado de Derecho no es una abstracción. Yo creo que cada uno de nosotros podríamos decir cómo la ausencia de legalidad nos ha fregado la vida de una manera u otra, nos ha contaminado nuestras relaciones personales, nos ha generado sospecha, duda de nuestra relación con el propio. Somos uno de los países que más desconfianza tenemos por los demás. No creo que esa desconfianza de un mexicano con una mexicana, de unos con los otros, del prójimo, sea ajena de esta perfecta incertidumbre que se construye en un Estado chueco, como le llama Gabriel Said, o un Estado sin derecho, un Estado donde la autoridad debería ser un referente de certidumbre y es exactamente todo lo contrario. Alejándome de los terrenos de la literatura y acercándome un poco más a lo que hago de forma cotidiana, que son análisis económicos. El año pasado salió un estudio de la consultoría global McKinsey sobre México y se llama Un país a dos velocidades. Y habla de cómo la productividad, una variable clave en la economía, o sea, la productividad en esencia es qué tanto producimos con lo que tenemos, con el acervo de capital humano, de talento, de recursos naturales, de recursos económicos, cuánta riqueza y prosperidad generamos. Y lo que marca con mucha claridad McKinsey es que efectivamente hay dos Méxicos. Las empresas más grandes que están integradas a la economía global han tenido crecimientos de productividad impresionantes, o sea, son como nuestros núcleos de China, nuestros núcleos de país próspero, donde los trabajadores ganan muy por encima, salarios muy por arriba del promedio, donde hay incrementos constantes de la productividad, un México que genera
prosperidad. Y luego las empresas pequeñas y medianas cada vez son más improductivas, cada vez generan menos riqueza. Un modesto café que puede uno encontrar con 3 o 4 mesas, te tomas un café y dices, híjole, este café vale 20 pesos, y veo que hay una mesa vacía y en la otra mesa solo hay 2 personas tomándose cada uno un café. Veo que en 3 horas que llevo aquí sentado, esta persona ganó 60 pesos, tiene que pagar el salario de quien me sirvió el café, tiene que pagar la maquinaria, tiene que pagar el insumo, probablemente tiene que pagar la renta. Este no es un negocio que vaya a durar. Si le va bien, es un negocio de sustento, es un negocio de muy baja productividad. Y pensando en este México de 2 velocidades, este México con 2 aproximaciones a la productividad, un país que no es productivo no puede ser próspero, no puede cambiar las condiciones de pobreza, no puede crecer. Empecé a pensar en la relación entre productividad y Estado de Derecho y esos 2 Méxicos. Un empresario mexicano que pasa parte de su vida en California, en Estados Unidos, me contó una anécdota que me pareció muy elocuente. Con un grupo de empresarios californianos les preguntó en San Diego, en California, oye, ¿cada cuánto ves tú al alcalde de San Diego para que tu negocio funcione, para los trámites? La respuesta de su grupo de amigos empresarios es, pues que no sé ni cómo se llama. Oye, y al gobernador, pues de vez en cuando has ido a Sacramento porque tienes que sacar una licencia. Ninguno de los presentes había estado en su vida en Sacramento, la ciudad que es capital del estado de California. Y te cuenta este empresario de su experiencia. Pues yo para abrir una tienda de 40 metros cuadrados me tengo que ir a sentar con el presidente municipal y tal vez está todo en regla, tal vez no me va a pedir mordida, tal vez no va a haber un abuso, pero va como que él me quiere ver, me necesita y la interacción es indispensable para poder abrir el negocio. Pero este empresario tiene abogados, este empresario tiene capacidad para defenderse en caso de que haya un abuso de cierre, que es de las pequeñas y medianas empresas del país, que es del pequeño restaurante que no tiene sus extinguidores perfectamente llenos y le cae una inspección. Si vemos la cantidad de negocios clausurados en distintas delegaciones del país, probablemente se violó una regulación importante y entonces habría que clausurar un negocio, pero cuando se clausura un negocio, se clausuran fuentes de empleo, se clausuran fuentes de pago de impuestos, se clausura fuente de generación de riqueza. A mí me parece oprobioso la facilidad con que un gobierno municipal puede llegar a clausurar un negocio y en muchos casos la indefensión que existe para poderse defender frente a esto. Me decían en un caso en la delegación Miguel Hidalgo que la justificación de la clausura de un restaurante era la protesta de los vecinos. Y pues lo que se me preguntó, el restaurante tenía sus licencias en regla, tenía todos los permisos. Ah, no, si eso estaba bien. Entonces, ¿qué incertidumbre te genera? Quieres empezar un negocio, tienes todo en regla, pero si al vecino de enfrente no le gusta la comida, puede ir con el delegado y si junta suficiente masa crítica te puede encerrar. Y ese restaurante no tenía el gran despacho de abogados del empresario, ese restaurante, la suspensión provisional, como es el eufemismo que se le llama, implicó la quiebra y el cierre definitivo. Se perdieron 8 empleos, se le puede pagar impuesto a nómina a la Ciudad de México, se le puede pagar impuesto sobre la renta, porque los vecinos no querían. ¿Tenían derecho los vecinos de clausurar el restaurante? No. Simplemente fue lo natural, lo conducente, probablemente lo políticamente correcto. ¿Violó alguna normatividad? No. Y estamos enfrentados a eso. Y entonces esos 2 Méxicos de los que hablaba McKinsey, los veo a la luz de lo que estamos, de la idea que hoy nos convoca. Ese México que sí tiene acceso al Estado de Derecho, ese México que puede explicar con mucho más claridad lo que implica el Estado de Derecho, porque tiene el teléfono de un abogado, tiene
algún pariente que le puede ayudar a navegar o algún contacto que le puede encontrar para sacarle la vuelta a alguna regulación, y ahí pues no es Estado de Derecho químicamente puro, pero el Estado funciona, la autoridad funciona. ¿Qué le pasa a ese otro México donde la autoridad es fuente de absoluta incertidumbre? Ser emprendedor es estar dispuesto a tomar riesgos. No sabes cómo va a estar la competencia, no sabes cómo va a estar el mercado, no sabes cómo te va a responder los clientes a los que les quieras llegar. Ya sea que seas el dueño de una editorial, el dueño de una cafetería, hay un riesgo natural. ¿Qué pasa si sobre los riesgos naturales de ser emprendedor le sumas el riesgo de un presidente municipal abusivo, de un gobernador como el señor Margarito, que la única manera de poner un negocio en su feudo era volviéndose su socio, o de un poder ejecutivo que no distingue lo que es un conflicto de interés, cuando le queda perfectamente claro en la sociedad mexicana? Entonces sí tenemos dos Méxicos, uno más productivo que otro, y sí tenemos dos Méxicos, uno donde el Estado de Derecho más o menos funciona, donde hay referentes mucho más claros, y en otros donde la definición de Estado de Derecho en la práctica es la arbitrariedad, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar. Y es ahí un poco como el reto semántico, cómo definir algo que es tan abstracto, que es tan plural, que es tan diverso, que al mismo tiempo puede ser tan funcional y tan injusto en un país tan complejo como el nuestro. Muchísimas gracias. Le voy a dar ahora el uso de la palabra al profesor Márquez, como ustedes saben, articulista en periódico Reforma todos los lunes, y muchos de nosotros seguramente todos lo leemos. Fue profesor del Departamento de Derecho Mexicano, gusto, lo digo por mí, desde luego, de haber compartido esos años ahí en el ITAM. Ahora está como profesor en el TEC de Monterrey, y pues es muy conocido por nosotros, una figura pública muy importante. Hacia adelante. Muchas gracias. Aquí ya muchísimas gracias. Bueno, agradezco muchísimo la oportunidad de estar en este espacio. Me da muchísimo gusto tener el privilegio de estar en la mesa que inaugura una serie de reflexiones que se sucederán a lo largo del año para hablar de los problemas nacionales y el derecho. Creo que es cierto lo que se decía al principio, lo que decían tanto José Ramón Cosío como Juan Pardiñas, que hablamos constantemente de Estado de Derecho y que no sabemos bien a bien de qué hablamos. Estado de Derecho puede ser el sometimiento del poder, la seguridad de los derechos, la supremacía del poder público sobre los intereses privados. Puede tener reminiscencias burocráticas o libertarias, conservadoras o revolucionarias. ¿De qué hablamos cuando hablamos del Estado de Derecho? Podríamos preguntar, parafraseando esa obra de teatro de Raymond Carver que aparece en el centro de la película Bird. El poeta W.H. Auden coincidía en esta irremediable anfibología del término. No hay coincidencia posible cuando se habla de la ley, decía. En un poema de 1939, Auden escribía esto que leo de una traducción de Guillermo Scheller. La ley, según los jardineros, es el sol. La ley es aquella que hay que obedecer hoy, mañana, ayer. La ley es la sapiencia de los viejos, chillan y refunfuñan los impotentes abuelos. Con voz titluda los nietos dicen, la ley es los sentidos de la juventud. La ley, dice el cura con su cara de cura, explicándole a los laicos, la ley son las palabras de mi misal, mi púlpito y mis torres son la ley. La ley, dice el juez desde su solio, hablando claramente y con severidad, la ley, como antes había dicho,
La ley, como supongo ya saben, la ley, si otra vez me permiten explicarlo, la ley es la ley. Aún así, los sabios observantes de la ley escriben: la ley no es equívoca ni justa. La ley solo es los crímenes castigados en tiempos y lugares. La ley es la ropa que los hombres usan en cualquier parte, en un tiempo cualquiera. La ley es buenos días y buenas noches. Otros dicen: la ley es nuestro destino. Otros dicen: la ley es el Estado. Otros dicen, ya no existe la ley se ha ido. Y dice siempre la escandalosa turba, tan terrible, tan gritona: la ley somos nosotros. Y siempre suavemente, el suave idiota: yo soy la ley. El poeta no está definiendo a la ley ni el Estado de Derecho. Dice: absurdo definir la ley con alguna otra palabra. Por eso, con esta coartada, esquivaría la invitación conceptual para tratar de precisar el término. Creo que no tengo particularmente elementos adicionales para clarificar la noción que hoy se está problematizando. Yo quisiera enfocarme en otro asunto: las condiciones de su precariedad en México particularmente. Mi pregunta no será ¿qué es el Estado de Derecho?, sino más bien ¿por qué carece el Estado de Derecho de defensores de nosotros? En su vastísimo estudio sobre el desarrollo político, Francis Fukuyama ha resaltado la dificultad que tienen los países en desarrollo para construir regímenes de derecho. La legalidad, sugiere, rema en contra del instinto. Los genes nos llaman a proteger y a beneficiar a los nuestros. Los cromosomas nos instruyen a privilegiar a nuestra sangre. Nada hay en ellos que nos mueva a respetar una abstracción como es la ley. Mientras la centralización del ejército, la concentración de los poderes fiscales se afirman, dice él, en elementales impulsos predatorios, la legalidad requiere una compleja arquitectura institucional, la formación de profesionales, una compleja maquinaria jurídica, un abultado diccionario de términos precisos y el entrenamiento de muchos funcionarios. Lo más importante, dice Fukuyama, lo más difícil de conseguir es la legitimación de esos artefactos. El establecimiento de rituales electorales, por supuesto, no es suficiente. Puede haber elecciones frecuentes, competidas, confiables y al mismo tiempo carecerse de un régimen de auténtica legalidad. El Estado de Derecho descansa, creo que es lo que está diciendo Francis Fukuyama, el Estado de Derecho descansa en lo invisible, detrás de lo que es captado por el ojo, las reglas que se leen, los tribunales que se construyen, las cárceles que encierran criminales, los policías que capturan delincuentes. Hay un cemento invisible. Es el impulso a cumplir con la norma, la convicción de que la regla es justa y quizás sobre todo que la regla es propia, que acatarla y que exigir su acatamiento es la conducta sensata. Cito aquí a Fukuyama: incluso una ley percibida como justa será considerada como arbitraria si es aplicada irregularmente, si los ricos y los poderosos son vistos como personas que logran burlar su cumplimiento. El diseño de las reglas es menos importante que el prestigio de las reglas. Más allá de sus definiciones básicas, más allá de los procedimientos jurídicos y la corpulencia del poder público, el Estado de Derecho se sostiene en un consenso primordial. Las leyes restringen la conducta de todos, de ricos y pobres, de poderosos y débiles. Quisiera entonces proponer otra imagen a los conceptos que José Ramón Cosillo mencionaba en su intervención inicial. El Estado de Derecho es en el fondo un régimen político en el sentido más amplio. Es en realidad un tipo de sociedad. Recuperemos para explicarlo a los trogloditas de Montesquieu.
La parábola inscrita en sus cartas persas retrata a un pueblo compuesto más de brutos que de humanos. Tenían 2 ojos, escribe él en esta novela brillante. Tenían 2 ojos y no aullaban. No tenían pelo como osos, pero eran tan fieros y perversos que no conocían principio de equidad y de justicia. Los trogloditas, dice, accedían a los impulsos de su sebática condición. No podían siquiera imaginar una plataforma de convivencia, un lazo de cooperación. Quienes cultivaban plantas de lluvia morían en tiempos de sequía. Quienes cultivaban plantas de aridez morían con los aguaceros. Detalla una historia, Montesquieu, que pone en boca de Uzbek, uno de los persas de su novela. Un troglodita se roba a la mujer de otro. Se enredan a golpes, pero aceptan finalmente allanarse a lo que dice otro troglodita que tiene buen nombre en el pueblo. Ante la petición de los rivales, el troglodita se excusa de inmediato. ¿Por qué perder el tiempo arbitrando disputas que me son ajenas? Tengo trabajo que hacer, déjenme en paz, no me fastidien. El hombre que había perdido a su mujer encontró entonces a una chica guapa. La robó también. Era esposa del troglodita que había rehusado intervenir para resolver la controversia. La parábola del persa hace visible aquello que se esconde frecuentemente en las prédicas de la legalidad. Bajo la ley hay un consenso, tras el derecho una experiencia. La desconfianza radical, esa desconfianza a la que aludía Juan hace un momento, la desconfianza radical anula cualquier esperanza de legalidad. No hay regla común, no hay árbitro imparcial y no habrá, por lo tanto, paz. Aquel mundo de los trogloditas es el universo del individualismo extremo, cada quien en lo suyo, porque no hay un código común. La falta de un Estado de Derecho conforma una sociedad particular, la expresa, la envuelve y la atrapa. En carencia de aquel consenso primordial, que sería aceptación de la validez y experiencia de su aplicación implacable, la regla es, en realidad, un intruso. En efecto, el derecho parece haberse introducido sin permiso, sin que nadie lo afirme y lo sustente, sin que nadie lo haga realmente suyo. Eso es lo que decía Koko Oden en el poema que leía hace un minuto. Y dice: siempre la escandalosa turba tan terrible, tan gritona, la ley somos nosotros, y siempre suavemente el suave idiota, yo soy la ley. La ley entonces no es palabra de significado confuso, vocablo controversial, es en realidad la palabra que no alcanza a demostrar cobijo ni imparcialidad, regla de unos contra otros, regla capturada, regla inservible. Encontramos, creo, aquí una pista para esclarecer nuestra precariedad. El Estado de Derecho tan invocado en todas partes parece un anhelo de aire porque no ha logrado asentar en la historia ese consenso elemental que lo sostiene. Alexis de Tocqueville decía que por efecto de la descentralización, la patria en Estados Unidos se sentía en todas partes. En su obra implicó también que por efecto de los tribunales, la ley se sentía en todas partes. No era simplemente un dictado que se obedecía, era un compromiso que llamaba a la vigilancia de su acatamiento general. Era un modo de convivir. El delito rara vez escapaba el castigo, no porque abundaban los policías, sino porque la gente se comprometía a denunciar a los criminales y a aportar pruebas a los jurados. Decir Estado de Derecho en esas condiciones democráticas, que para Tocqueville son, recordémoslo bien, condiciones de igualdad, es hablar del verdadero lienzo de nosotros. La ley, si rige,
es el tejido que integra la diferencia, que establece el piso común, que guarece a todos. A esa experiencia es a la que se refiere Fukuyama al identificar el concepto primordial. Subrayo que ha de ser, en efecto, vivencia y no previa. Desde luego, la clínica de las controversias puede ser el derecho, cuando el Estado ha logrado imponer su supremacía, cuando es capaz de alumbrar y defender el interés general y no ser un instrumento de facción. Puede serlo cuando se convierte en el puente efectivo entre los intereses sociales y el poder público. Supremacía e imparcialidad, eficacia y representatividad. Aquí puede dibujarse la debilidad de sus arquitectos y la fortaleza de sus roedores. Para muchos, la protección está en las organizaciones clientelares o corporativas que efectivamente distribuyen beneficios y amortiguan golpes. Es el cacique quien auxilia, quien distribuye, quien repara y representa. Para otros, los intereses se promueven por vía del trato personal, de la captura de las instituciones políticas a través de la corrupción. Ni arriba ni abajo aparece la demanda del Estado de Derecho como una exigencia real, concreta. Si unos dicen, con buenas razones, que la ley es ajena, otros actúan como si la ley les perteneciera en exclusiva. Oligarquía y clientelismo, los destructores del régimen de legalidad. Si para unos la ley ha sido innecesaria, para otros ha sido inaccesible. Quizá como noción política, el Estado de Derecho debe tener muy claro que existe concretamente en contra de enemigos. Contra estos enemigos, contra la oligarquía y contra el clientelismo, está, me parece, trazada la agenda mexicana del Estado de Derecho. Estamos pensando reservarnos muchos para tener un diálogo entre nosotros y después que pudieran ustedes, si les parece, hacer unas preguntas por escrito. No sé si sería mejor prender la luz tal vez, una facilidad y pudieran circular las preguntas. Juan, no sé si quisieras preguntar algo. Sí, cuando Chucho cita a Guillermo Sheridan como traductor del Poeta de Oro, recordé una parte de Sheridan, ensayista, que habla justamente sobre la complejidad de imponer el Estado de Derecho en un país cuya canción más famosa es un corrido que se llama El Rey, y en una de sus estrofas, que nos sabemos todos los mexicanos, gritamos que nuestra palabra es la ley. Entonces, en una sociedad en la que la ley lo que busca hacer es una tabla rasa, pues lo que más bien a lo que estamos aspirando es a que se cumpla la filosofía de José Alfredo Jiménez, que cada uno de nosotros pueda imponer nuestra propia versión del Estado de Derecho. Y esa es la definición del privilegio. Es una ley privada, una ley que nosotros podemos imponer sobre los demás, no solo de forma arbitraria, sino forzarla como un hábito hacia el resto de nuestros semejantes. Y volviendo un poco con lo que cierra Chucho, y algo que no sé si dije con claridad, es que de los problemas de desigualdad que tenemos en el país, toda la narrativa de desigualdad económica que surgió con el libro de Piketty el año pasado, tiene el tema de la desigualdad del ingreso reflejada como un problema de desigualdad ante la ley. Y justamente esta noción totalmente asimétrica de lo que puede esperar un mexicano frente
el Estado de Derecho en función de su condición social y de su condición de ingreso, y compartiendo la receta de salida. O sea, tratar de desmontar, si resolver el tema de desigualdad económica parece complejo, el tema de desigualdad jurídica pues podría ser como el primer paso, y no sé si sea tener el mismo nivel de complejidad, pero por lo menos debería tener el mismo nivel de ambición, porque una acaba derivándose en la otra, o una es el espejo de la otra. Un comentario sobre el planteamiento a partir del estudio de McKinsey de las dos velocidades, lo llaman. Yo no sé si eso es aplicable a la condición del Estado de Derecho en el país, con la pretensión de que tenemos en algunos ámbitos su imperio y en otros lados su vacío. Creo que lo que encontramos es gran capacidad, por una parte, para promover intereses y defender derechos a partir de posiciones de privilegio, por una parte, y la ausencia de esos recursos en la otra. Pero no sé si esta astucia jurídica, quizá podríamos decirla, es equivalente al hecho de que hay islotes de legalidad que se están ampliando en el país. No sé si tenemos fundamentos para verlo de esa manera. Tienes razón, Chucho, tal vez no fue muy preciso. Más que islotes de legalidad, yo lo diría islotes de funcionalidad a través de una aproximación disfuncional. Y narro una anécdota, y desgraciadamente no es una anécdota, es un hecho real. Durante el sexenio de Felipe Calderón, a un presidente municipal en Baja California se le ocurre ir a clausurar una planta de gas natural que abastecía a la única planta de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad en el estado de Baja California Sur. Le daba el gas que permitía funcionar. Y esa planta de Comisión Federal de Electricidad era la única planta que abastecía de electricidad, la única fuente de electricidad de Baja California Sur. Entonces al presidente municipal pues, se le hace como sumamente fácil. Hago un paréntesis breve, no sé si se acuerdan en la ley de Herodes, este momento épico de la literatura mexicana y de la cinematografía, se le acaba el dinero al alcalde de San Juan de los Agüeros y va con Pedro Armendáriz y le dice: oye, se me acabaron los recursos del pueblo, ¿qué hago? Y le dice: pues, ¿cómo no te diste cuenta? Es re fácil. Y le saca la Constitución del librero y la pistola del cajón. Le dice: con estas dos resuelves todos tus problemas de lana de aquí para siempre. Pues más o menos con esa misma aproximación de San Juan de los Agüeros, este presidente municipal clausura la planta de gas, se pierde abastecimiento de gas a la planta de CFE y un estado entero de la República está en riesgo de quedarse a oscuras, sin energía eléctrica. Entonces, pues el encargado de la planta le habla al presidente de la República, que es un buen ejemplo de disfuncionalidad del Estado de Derecho, y ahí Calderón empieza a mover contactos para que se imponga lo que debió haber, para que ocurra lo que nunca debió haber ocurrido, que es frenar la arbitrariedad del presidente municipal. Entonces, tiene razón, es una aproximación oligárquica, usando tu palabra, no referente al derecho, no debería ser la forma de frenar a un presidente municipal, pero el Estado es funcional al responder a esa arbitrariedad, gracias a contactos, gracias a privilegios, gracias a mecanismos de influencia, pero el propio Estado logró frenar la arbitrariedad de uno de sus brazos, que era el presidente municipal, y Baja California Sur no se quedó sin luz. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de ser la planta de gas más importante del norte del país hubiera sido una carnicería o una zapatería? Probablemente
hubiera tenido que acabar de socio del presidente municipal para funcionar. Y algo que me faltó decir en mi intervención inicial, lo que narra Aguilar Camín en Quintana Roo esto ocurre en los 40 en Quintana Roo. Pero si vemos el periódico de hoy en la mañana, esto ocurre en el 2015 en el estado de Guerrero con los parientes del gobernador de Guerrero, ¿no? O sea, es una discusión como decisiva, que probablemente esta misma conversación, esta misma angustia colectiva sobre el fenómeno, la hemos venido empujando desde hace décadas sin encontrarle una salida y una respuesta, y el propio sistema político le ha dado respuesta de distinta forma, respuestas disfuncionales cada una de ellas, y en el que estamos como atrapados en la misma conversación sin encontrarle una salida, ni en el tema de definición ni en el tema de la praxis. Tenemos bastantes preguntas, que les parece, podríamos empezar por ellas. Si hay algunas otras para ir también cerrando esta parte de las preguntas, ahí les pasan otras. Pues hay una, creo que con la que puedo empezar, la legítima Yadares que hace una pregunta que creo que puedo responder fácilmente. Dice: ¿en México prevalece el Estado de Derecho? Y ya no. Hay una pregunta, no sé de quién sea, sobre países que se acercan al Estado ideal de derecho: Suecia, Noruega, Finlandia. La cultura en esas economías es más justa y en México no. Bueno, creo que aquí hay un apunte que creo que es muy válido. Por una parte, pues creo que había que detectar la necesidad de entendernos en comparación con otros países. Creo que debemos escapar del encierro que durante mucho tiempo nos ha obstruido la comprensión de lo nuestro a partir del estudio y el cotejo de lo que está fuera de nuestra frontera. Pero quizá el gran peligro que podemos encontrar es la explicación a partir de la cultura, en donde se pueda pensar que son nuestros hábitos, nuestras tradiciones, nuestra religiosidad lo que boicotea el régimen de derecho, porque eso coloca la solución simplemente en el curso de los siglos, porque ese es el tiempo con el que las culturas básicamente se transforman. Y nos impide, pues, hacernos responsables de nuestras propias reglas, de nuestros propios incentivos institucionales. Hay una pregunta sobre el nombre del poema y el autor que cité. Este es un poema de W.H. Auden. El poema se llama La ley y el amor, o algo así se llama. El poeta quizá podrán conocerlo a partir de una escena muy recordable de la película de 4 bodas y un funeral, con este poema fantástico que se llama El blues funeral. ¿Qué tal si le paso? Me pregunta Mario Gil Vázquez, ¿por qué no se cumple el Estado de Derecho? ¿Por ignorancia de la ley? Yo creo que no. O sea, tenemos cerca de 20,000 homicidios al año, y yo creo que quien comete esos homicidios tiene una intuición que es ilegal, ¿no? Matar a una persona.
por temor a los resultados, yo creo que tampoco, justamente ese es el problema. El otro lado es la impunidad, o sea, no respetar la ley no tiene consecuencias, y porque no hay quien la garantice también. Ya sin querer desviar la discusión, el tema de que hay leyes que es muy difícil cumplir, y su propio cumplimiento genera y pervierte el propio, desde mi perspectiva, el propio Estado de Derecho. Legalizar la marihuana nos ayudaría a tener mayor Estado de Derecho o menor Estado de Derecho. O sea, es una respuesta que ya cada persona la responderá en función de sus valores, sus creencias y su perspectiva. Pero no necesariamente la manera en que están redactadas las leyes facilitan el cumplimiento de ellas, ¿no? Dice, ¿es posible que se contagie el Estado de Derecho de un México a otro? Híjole, no sé. Me recuerdo un artículo de periódico que sacó Gabriel Said que se llamaba Islas de Integridad, y hablaba sobre un director de orquesta, que desgraciadamente no me acuerdo el nombre, pero un director de orquesta mexicano, que todos los domingos empezaba su concierto a las 12 del día. Y era un hábito para él, y era pues como una especie, la puntualidad es una versión del Estado de Derecho, el respeto al tiempo ajeno. Y un día le pidieron si podía empezar el concierto 10 minutos después, porque el secretario, el fulanito de no sé qué secretaría, o el presidente, o regente de la ciudad venía en camino y no iba a llegar al principio del concierto. Y ese día decide renunciar a la orquesta, porque no iba a negociar las condiciones de integridad en las que quería llevar su pequeño páramo, su pequeño territorio. Yo no creo que sea contagioso, pero lo que creo es que podemos ir creando archipiélagos de integridad, o sea, instituciones que sí funcionen bajo el gobierno de la ley, y poder aspirar a que de esos archipiélagos se funden bahías y se funden territorios donde haya mayor certidumbre por parte de la autoridad, sin que necesariamente sea un contagio, ¿no? Como dice una canción, que ser valiente no salga tan caro, que haya un ejemplo contagioso de comportamiento, sin que esto lleve a la sanción o al castigo individual, el comportamiento individual. Me hacen 3 preguntas sobre procesos judiciales. En los 3 casos he estado involucrado, de Catete, de Quintero, en fin. Y yo creo que las preguntas, obviamente no voy a contestar sobre los procesos particulares, pero sí creo que me permite hacer un comentario a lo que estuvieron diciendo Juan Pardinas y Jesús Silva Geto. Como anfitrión creo que era muy importante escucharlo. Pero yo creo que algo que los que ellos han estado insistiendo, y esto sí, independientemente de cómo conceptualicemos al Estado de Derecho y qué queramos hacer con el Estado de Derecho, o qué muchas personas quieran hacer con el Estado de Derecho, yo creo que los procesos judiciales son un muy buen ejemplo de lo que significa. Los procesos judiciales, en este sentido de Estado de Derecho, son, yo creo, uno de los procesos más racionalizados que tenemos en la cultura occidental, para bien y para mal. Son procesos extraordinariamente formales, se tienen que presentar, los abogados lo saben muy bien, las demandas en tiempo, bajo determinadas formas, solo se pueden argumentar ciertos aspectos, solo se pueden invocar ciertos preceptos, solo se pueden probar ciertos hechos, y independientemente de cuántas instancias tenga aquello, al final del día se encuentra uno con una resolución. Los casos que están preguntando son desde luego casos muy complicados, por donde se les mire, pero ellos creo que son una demostración exactamente del Estado de Derecho. No se le pide al juez, para bien y para mal, que resuelva conforme a justicia. Se pide que resuelva conforme a unas reglas que él mismo no generó, que están generadas por un legislador de principio democrático, legitimado. Se le pide que dentro de ciertos marcos profesionales, porque para ser al juez hay que ser abogado prácticamente todo el mundo, con ciertas formas de entrenamiento, con ciertas maneras de entender el derecho, lo lleve, lo aplique y lo resuelva.
Hay márgenes de discrecionalidad, desde luego, está muy claro, pero hay ciertas cosas que, como aquí en este salón no se pueden hacer, tampoco se pueden hacer en los procesos judiciales. Entonces yo creo que esta forma tan dura de racionalización de las conductas, de formalización de las conductas, de los conflictos, para efecto de convertirlos en litigio y esperar una sentencia, es un magnífico ejemplo de lo que se da en términos de la previsibilidad que decía Juan, en términos de la confianza que decía Chucho, que también tiene una dimensión importante de previsibilidad, y en este mismo sentido se da. ¿Por qué liberaron los magistrados del circuito del tercer circuito de Guadalajara al señor Caro Quintero? Independientemente de la opinión que cada quien pueda tener, eso no se estaba juzgando ahí, porque supusieron que esta persona no se había dado una condición de un delito federal, en primer lugar, que una de las personas que había sido asesinada no había acreditado un estatus consular en México. Básicamente son razones técnicas, tiene o no tiene una de las personas muertas, desafortunadamente esa persona falleció, pero tenía o no un estatus consular. Si sí, era un proceso federal, si no, era un proceso local. Si se dieron ciertas condiciones en el uso de un avión, eso era un proceso federal, y si no se dieron, era un proceso local. Es todo lo que en ese momento se discutía, y se liberó a esta persona básicamente por una razón de incompetencia de los órganos, competencia en sentido judicial y en el sentido humano. Entonces, aquí es muy interesante estas preguntas que se hacen, y aquí es donde viene la parte dura, la parte seca, la parte racionalizada del Estado de Derecho, donde conforme a esas reglas caen unos y caen otros. Sé que hay muchos más problemas en el acceso a la justicia, lo decía muy bien Juan, en la forma en que no se puede participar, pero simplemente creo que esta parte de los procesos, yo no voy a defender aquí lo que se resolvía, ahí están las sentencias y desde luego estoy sujeto a una crítica pública, pero creo que esto sí demuestra la parte muy importante de la aplicación general, de la parte predictiva, porque al final de cuentas lo que estamos observando es la construcción de una racionalidad que desde luego no es natural. El poema creo que lo decía muy bien, creo que eso lo expresa, no es natural, y la parte no es natural hacer ciertas cosas, se impone una racionalidad, y eso me parece que al final de cuentas, más allá de los diferentes matices de la conceptualización, constituye una parte central del Estado de Derecho. Como son varias preguntas, debería Jesús y contesta otras, y así vamos ahí. Bueno, hay una pregunta que es más bien un regaño que me gustaría entender, porque nos dice aquí una persona que nos hace una pregunta que las leyes están en México sujetas al poder y el Estado de Derecho, es lo que quieren los caciques, quienes detentan el poder económico y político. Y pregunta cómo lograr el Estado de Derecho si ni en la mesa se puede hablar de ello de manera directa sin referencias artísticas. Y nos insiste incluso que faltó abordar el tema con objetividad y sin matices político-partidistas. Bueno, yo creo que con las limitaciones que yo asumo propias, me parece que el enfoque de ninguno de los que ha hablado en esta mesa tiene una perspectiva partidista. Creo que hay un reconocimiento muy abierto que hay una conspiración de factores políticos y económicos que van en contra del régimen de derecho. Pero en fin, este es un poco el comentario que recibimos y simplemente lo hay algunas que no tengo yo muchos elementos para contestar. Hay una pregunta que se habla, plantea si en México prevalece una oligarquía o una anarquía. Bueno, creo que es interesante la disyuntiva. Me parece que en muchos ámbitos de la vida mexicana lo que observamos es condiciones de absoluta falta de legalidad, espacios en donde no hay prácticamente ninguna presencia del Estado y en donde vemos el caso de Iguala que describía Juan hace unos minutos, pues creo que es
terriblemente trágico, en donde vemos que hay una ausencia de Estado, una captura criminal del Estado. Por otra parte, yo creo que sí tiene mucho sentido usar esta palabra del gobierno, el poder capturado por el poder económico para describir muchos ámbitos de la vida mexicana en los últimos años. En ese sentido, pues creo que podemos tener rasgos de ambos regímenes igualmente detestables. Me piden como referentes regionales sobre el funcionamiento del Estado de Derecho. Es un país, en América Latina, países como Chile, como Uruguay, como Costa Rica, pues no tengo yo el conocimiento jurídico y técnico para decir que tienen un Estado de Derecho, pero sí me da la sensación de que hay mucho mayor previsibilidad del comportamiento de la autoridad, del comportamiento entre los particulares en función de la mediación de la autoridad como factor de resolución de conflicto, de lo que tenemos aquí. Y entonces esto dice que no es un tema cultural. Yo soy un poquito alérgico a las explicaciones culturales. Creo que tenemos instituciones disfuncionales. En otra pregunta hablan que si el poder es una forma de ley. Yo creo que sí, en cierta manera el poder, lo que estamos viendo es el poder político, la capacidad de imponer criterios arbitrarios, sí es una forma de, pues no es genera su propia normatividad y sus propias conductas, y lo estamos viendo con el sistema político mexicano, como la dificultad que tienen los ciudadanos para cuestionar o lo que sucede como violaciones flagrantes a la ley. El caso de la propaganda del Partido Verde, por ejemplo, que la reacción del Tribunal Electoral es una amonestación verbal. Entonces, ¿cómo fundas el Estado de Derecho en esas circunstancias, con esa pedagogía, con esos ejemplos desde la autoridad? Pues pareciera un reto sumamente complejo. Tal vez por ahí habría que empezar. La reforma estructural más importante que podríamos tener en México, o la revolución más importante, sería cumplir la ley. Quien debería empezarla a cumplir es precisamente la autoridad, pero tampoco quiero crear esta ficción de ellos y nosotros, de los políticos y los ciudadanos. O sea, nuestros políticos no vinieron de Marte o de Saturno, forman parte de esta sociedad. Y uno de los momentos para mí de mayor pesimismo, en una época de profundo pesimismo sobre el derrotero que está tomando el país, fueron las elecciones locales en Nayarit, donde un candidato a presidente municipal de San Blas salió a decir que robaba pero poquito. Era un reconocimiento flagrante de una violación a la ley, y el señor gana las elecciones. Entonces, el nivel de tolerancia social, de tolerancia individual frente a la violación a la ley, pues parece ser sumamente laxa. Y estamos, en cierta medida, al mismo tiempo aterrorizados, pero cómodos o pasivos frente a esta recurrencia o imposibilidad de establecer en la práctica el concepto que hoy nos propone. Muy brevemente por la hora, aquí que alguien pregunta si mejoraríamos acercándonos al sistema judicial norteamericano. Yo creo que nos hemos acercado en varias cosas. El junio del año entrante estaremos muy cerca de ellos en los procesos de carácter oral, quitando el tema del jurado que no tendremos nosotros. Pero fíjense, es otro tema igual. Aspiramos a tener estos procesos más abiertos, más transparentes, los juicios orales. Pero yo creo que se ha dicho mucho, estamos muy atrasados para que estos juicios puedan ser funcionales. Entonces es otra vez lo mismo. La idea es buena. Yo creo que sí quedaban personas en una situación muy complicada en los procesos
procesos penales en la parte de la sentencia, pero no hemos transformado policías, no hemos transformado peritos, no hemos entrenado abogados, no hemos entrenado jueces, no tenemos instalaciones. Entonces el 18 de junio del 2016 vamos a llegar a este momento muy importante, un momento que puede tener un sentido así hasta reconstitutivo de la jurisdicción nacional, y estamos en un nivel de atraso que se pronostica de no darse los correctivos aquí. Entonces, si vamos tarde, como que vamos a tener una situación pues muy desventajosa otra vez en una materia muy complicada, en un tiempo donde las personas están muy lastimadas. Entonces, aspirar simplemente, vamos a acercarnos al modelo norteamericano, como ejemplo la pregunta, es interesante, pero insisto, si no se hace todo lo demás, no creo que esto tenga mucho sentido. Otra cuestión es cómo se debe medir el derecho, los avances de manera gradual o absoluta. Yo creo que el ejemplo que acaba de poner Juan es buenísimo. Esta forma de sí hemos avanzado en derechos humanos, sí hemos avanzado. Este señor que se refería declara que hay avances, tenemos un poco más de leyes de transparencia, pero cuando se piden las declaraciones patrimoniales, esas no. Es decir, va siendo una situación donde hay un discurso de apertura en materia de derechos humanos y luego un conjunto de restricciones por parte de todos los órganos del Estado, inclusive de los judiciales, en el sentido de que son avances y retrocesos. Por eso simplemente, como decir, vamos un poco mejor, se han hecho algunas cosas. Yo creo que a veces esto tiene una función de engañar, más que de lograr un proceso de transformación. Porque si vemos la reforma de junio del 2011, la sentencia de Madrid, etcétera, pareciera que en el país se están haciendo muchos avances en materia de derechos. Uno empieza a ver ya la media de lo decidido en las sentencias y pareciera no poder responder abiertamente a lo que se dio en la reforma del 11. Tenemos un nuevo juicio de amparo y uno dice, bueno, esto sí es verdaderamente espectacular, es lo que se estuvo planteando durante 40 años. Y uno ve cómo se está dando ese comportamiento respecto a estos temas, tampoco está. ¿Qué pasó con la ley de transparencia del presidente Fox? Fue un momento importante y después ha habido una restricción en un conjunto de información. Es decir, es como doble, una imagen muy virtuosa, inclusive muy convocante, y después un conjunto de acciones que se van diluyendo. Otra persona pregunta, y esta me parece una pregunta bien interesante, si el Estado de Derecho es el poder o son las normas que rigen a la sociedad. Yo creo que este es precisamente un tema de la Constitución. Ese es el viejo problema de la teoría del Estado, el Estado es un órgano, un poder, un ente poderoso que es capaz de disciplinar a la sociedad, de conducirla, etcétera, o son las normas que regulan esa misma sociedad. Yo creo que este es exactamente el problema que en alguna medida hemos tratado de enfrentar, de la complejidad de generar un Estado de Derecho, porque alguien podría decir, ¿por qué no tenemos un Estado de Derecho con un poder fuerte, con un poder disciplinante, con un poder que termine con la delincuencia, etcétera? ¿Y qué pasa con el tema de las libertades? ¿Qué pasa con el tema de los derechos? ¿Qué pasa con el tema de la democracia? Sí, creo que ahí es donde está el tema sobre el que hemos estado avanzando. Y la otra cuestión de cómo lograr una transformación, yo creo que aquí se ha dicho, y lo dijo primero Juan, y me pareció muy también, es una idea que se ha repetido mucho, pero él la convocó en esta mesa, y es esto. Yo creo que estamos bajo un problema brutal de impunidad. Este me parece que es el elemento central. O sea, si no es el primero, si no es la causa generadora, si no es así un principio universal, la palanca con el cual se va a transformar la realidad, pero sí me parece que es un asunto importantísimo. No solo en el tema de quiénes son perseguidos, sino cómo son perseguidos, cómo son sentenciados, cómo se prueban los hechos, cómo se llevan a proceso, cómo se sancionan, cómo se destituyen de los cargos, cómo se inhabilitan, cómo se multan. Yo creo que ahí sí hay una cuestión muy importante. Y esta idea falsa de que basta que transformemos la ley, basta que aumentemos las penas, basta que pongamos cada vez más cosas de este tipo normativo, pues eso lo sabemos de siempre, no tiene ningún poder de transformación de la realidad. Este yo creo que es el problema que yo trataba de decir hace un momento en materia de los juicios orales. Transformar en sí mismo los enunciados normativos, pues no tienen más que la función de eso, de enunciados normativos que aparecen publicados en diario oficial, convocarán algunas conductas, a otros no, pero si no se genera esto con todo el proceso de transformación que lo lleva a la capacitación de autoridades, la generación de competencias, la habilitación técnica, el otorgamiento de medios
técnico. Este es un problema del Estado de Derecho, también el profesor Silva Gerber, es un problema técnico el Estado de Derecho, no solo es un problema ejecutivo. Yo creo que esto se va a ir pues, complicando en ese sentido. Yo creo que para ir concluyendo, pues, quisieran ustedes comentar algo. Bueno, simplemente para ir convocando, pues creo que es importante empezar el ciclo, empezar con un tema a lo mejor muy abstracto, y creo que valdría la pena, como ustedes vieron en la ilustración que hice, salvo el último que es el estado de mercado. Los demás son temas muy puntuales que creo que sí son de una concreción particular, cómo contamos desaparecidos, tristemente, cuál es el criterio de definición de un desaparecido en este país, qué hacemos para la restitución internacional de los menores, y problemas que quienes estamos en el medio jurídico y judicial sabemos que crecen y que van generando una gran cantidad de afectaciones a la vida. Pero sí era importante, cuando no hubiéramos llegado, hubiera sido muy difícil, a elementos conclusivos en la mesa del Estado de Derecho. Yo creo que sí vale la pena habernos convocado, habernos dado un tiempo para reflexionar, uno, por la idea misma, y dos, pues yo creo, y aunque se oiga esto un poco romántico, pero por los tiempos que vivimos, sí tener el ánimo de seguir reflexionando, sí tener el ánimo de seguirnos convocando, de darnos un tiempo para pensar, para retomar las ideas, y pues sí no ceder al desánimo en el sentido de que el Estado de Derecho se vaya disolviendo, sino al contrario, generar ese cemento, esa sombra, esa presencia a la que refería muy bien el profesor Silva. Pues yo les agradezco, desde luego, a Juan y a Jesús, que hayan tomado el tiempo, al presidente del turno que haya estado aquí en la inauguración del coloquio, a todos ustedes que nos hayan acompañado, y recordarles que el lunes 9 de marzo trataremos este tema al que me he referido, de la sustracción internacional y la restitución internacional de menores. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.